Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Yo soy la doctora Karina del Águila, con sede docente en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Esta clase es muy importante, puesto que es una de las patologías que causan un elevado riesgo de muerte materna si no se diagnostican a tiempo, si no se prevén muerte materna y muerte fetal. Entonces, muy importante poder analizarlas de manera óptima, por lo menos para el grado que ustedes tienen de aprendizaje en lo que se refiere a factores de riesgo, signos y síntomas, clínica, diagnóstico y tratamiento básico. Me avisan, por favor, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Sí, soy doctora. Ok, listo. Vamos a empezar entonces. Vamos a bajar esto. Ok. Bueno, primero, las causas de muerte materna según defunción, según la CDC y según la Oficina Nacional, el Centro Nacional de Epidemiología y Estadística de nuestro país, nos arrojan que como causas directas, las causas más frecuentes son todas las hemorragias obstétricas, que esta la incluye, y trastornos antihipertensivos. A nivel de Latinoamérica, la primera causa de muerte materna en nuestro país son estas hemorragias obstétricas. Obviamente las hemorragias postparto encabezan, pero la placenta previa, DPP y ruptura uterina también son consideradas en esta estadística. Y a nivel mundial tenemos los trastornos hipertensivos del embarazo. Como causas indirectas, lo que conllevó a una mayor defunción en estadística fue pues la enfermedad del COVID-19 que recién se ha presentado a nivel mundial, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer si una gestante de más de 20 semanas presenta sangrado vaginal? Ahora, recordemos que menos de 20 semanas estamos hablando de cualquier tipo de sangrado es compatible con aborto, mola o embarazo ectópico. Diferente a las 20 semanas, ya tenemos que ir pensando otro tipo de etiologías. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿no? Si viene una paciente de 21 semanas, 23 semanas, 30 semanas, 40 semanas, etcétera. Primero tenemos que hacer la evaluación rápida del estado general de la paciente y el feto. La anamnesis es muy importante. Hacer las preguntas pertinentes que ahora vamos a aprender a realizar según los factores de riesgo de cada patología. Entonces, primero identificar la causa de sangrado, ¿no? Señora, ¿tiene usted algún antecedente de importancia? ¿Cuándo se presentó el sangrado? ¿A qué hora? ¿Después de alguna actividad sexual? ¿Después de algún traumatismo en el abdomen? ¿Se presentó de manera súbita, sin ningún dolor previo? ¿Tuvo dolor previo? Señora, ¿tiene usted cesáreas anteriores? ¿No tiene cesáreas anteriores? Y de acuerdo a eso vamos a ir enfocando la patología, haciendo el diagnóstico. Esto es de manera rápida. Luego, obviamente, tomar las funciones vitales de la paciente, ver qué compromiso dinámico tiene ella. ¿Está alterada su presión? ¿Tiene taquicardia? ¿Tiene hipotensión? ¿Tiene algún compromiso del sensorio que me invita a pensar que la paciente ha tenido un sangrado masivo, etcétera? Luego de asegurarnos que la paciente, por lo menos le estabilizamos en primera instancia y podemos tener los datos básicos, pasamos a la evaluación obstétrica, ¿no? ¿Qué evaluamos? Altura uterina, tono uterino, dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, lo primero es abordar a la madre y luego, en un segundo plano, abordar al feto. Siempre en primera instancia debemos salvaguardar la vida de la madre por sobre el feto.
Siempre va a ser así en nuestra especialidad. Luego de esta evaluación de la altura uterina, tono, dinámica y frecuencia cardíaca fetal, debemos definir el origen y la cantidad del sangrado mediante una especuloscopía. ¿Por qué no mediante un tacto vaginal? ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos cuál es el diagnóstico, debemos de evitarlo, porque si hacemos un tacto vaginal y la paciente tiene una placenta previa, el tacto vaginal va a empeorar el sangrado. Entonces, como obviamente en primera instancia no sé el diagnóstico, a menos que la paciente venga y te diga, ¿sabes qué, doctora, interno, residente? Sí tengo una condición de placenta previa, ya lo sabemos de por sí, pero si no lo sabemos, debemos de suponer que puede tener. Entonces, no se puede hacer un tacto vaginal en primera instancia. Colocar un espéculo para definir el origen y la cantidad de sangrado. ¿Por qué el origen? Porque tengo que ver que ese sangrado venga del útero. ¿Por qué? ¿Qué otra causa te... Aló, por favor, silencien sus micros, me están interrumpiendo en la clase. Ok, gracias. Entonces, ves, ya me perdí en qué estaba. Poner el espéculo para determinar el origen, porque tengo que determinar si el origen de este sangrado viene del útero o de repente tiene la paciente en el cuello uterino un pólipo, tiene un mioma, ha tenido relaciones sexuales o ha tenido un traumatismo que le haya podido desencadenar un desgarro vaginal y de ahí viene el sangrado. Entonces tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Tengo que asegurarme, para hablar de hemorragias de la tercera mitad, de la segunda mitad, tenemos que ver, tiene este sangrado que venir de la cavidad uterina, del cuello, brotar del cuello uterino. Entonces, causas más frecuentes, de repente viene por sangrado, pero como les digo, no es ninguna de estas tres patologías más frecuentes, sino es de la vulva el sangrado. Tiene unas varices que se hayan podido reventar, tiene un desgarro en la vulva, como les digo, un traumatismo, en la vagina un desgarro, en el cuello del útero un pólipo, cervicitis, un cáncer también me puede ocasionar un sangrado. Y dentro de las más relevantes que son intrauterinas, que es lo que vamos a entrar a hablar ahora. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? ¿Se me escucha, por favor? Sí, doctor, sí, Ok. Entonces, sigamos. Dentro de las patologías más frecuentes de la hemorragia de la segunda mitad, tenemos a la cabeza, en orden de frecuencia, placenta previa, DPP, rotura uterina y rotura de basa previa. En última instancia, vamos a ver unos casos clínicos. Entonces, en ese grado de interés va a ir nuestra discusión. Hablando de placenta previa, ¿qué es la placenta previa? Es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, recubriendo el cérvix o cerca de él, pudiendo llegar a anteponerse delante de la presentación fetal. Acá vemos un corte macroscópico, vemos este es el útero, el cordón umbilical y la placenta. La placenta está insertada acá, ¿no? En el segmento uterino inferior y recubriendo todo el OSI en caso de placenta previa total, pero hay clasificaciones, ¿no? Entonces, la mala implantación de la placenta. Normalmente la placenta tiene que estar acá, en el fondo, en el cuerpo lateral, ¿no? Normalmente. Es muy raro que esté acá y esa es una condición de placenta previa. ¿Qué factores de riesgo tenemos para placenta previa? Primero, la gran multiparidad, ¿ya? Pacientes, mientras más hijos tengan, más riesgo de placenta previa. Pacientes mayores a 35 años, ¿ya? Edades maternas avanzadas. Pacientes con hábito tabáquico, también.
Pacientes con antecedente de legrado uterino que hayan sido sometidas a esto, pacientes con endometriosis, con cesáreas previas, con miomectomía o con miomas. Cualquier circunstancia que corresponda a una enfermedad per se del útero, ¿no? ¿Qué otra causa? Periodo intergenésico corto, que se haya embarazado en menos de 18 meses de su anterior gestación. Placentomegalia se llama la placenta grande y los tumores uterinos, ¿no? Estos son los factores de riesgo más frecuentes. En el Williams van a poder leer algunos otros factores de riesgo más. No son tan relevantes como los que les estoy diciendo acá, pero tienen que conocerlos. Ahí está como el índice de masa corporal, la raza, etcétera. ¿Cuál es la clínica de esta placenta previa? Tenemos que es el famoso sangrado indoloro, sangrado sin dolor. Característicamente piensen en una paciente que está descansando, durmiendo, se levantó y ve toda su cama empapada de sangre. O sea, es un sangrado que no tiene dolor, que la paciente no lo percibió, que no tuvo algún síntoma premonitorio. Es el síntoma más característico, sangrado indoloro. Es insidioso, indoloro, continuo y de cantidad variable. Puede ser mucho o puede ser bastante. La cantidad va a variar y eso va a hacer que la paciente tenga uno u otro tipo de clínica. Este sangrado puede conllevar a anemia o incluso un shock hipovolémico, sobre todo cuando el sangrado es continuo y es abundante, ¿no? ¿Qué otra parte de la clínica? Por lo mismo, como vimos acá en la imagen, que la placenta está delante de la presentación, el bebé opta por una posición, una presentación fetal anormal. Por eso es que las placentas previas, más frecuentemente los bebés vienen en feto en transverso o feto en podálico, en pelviano. Ya opta por una posición fetal anormal porque la placenta está cubriendo de colchón ahí, entonces no se va a poder meter la cabeza, entonces opta por otra posición el bebé. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es clínico. Clínico y los factores de riesgo que les he dicho al inicio, más la clínica de sangrado vaginal indoloro, más que demuestro que está sangrando mediante una especuloscopía, dije que el tacto vaginal está restringido, restringido el tacto vaginal, no lo puedo hacer, me va a dar el diagnóstico, ¿no? Obviamente tengo que descartar otras causas, como dijimos al inicio, ¿no? Que tenga pólipos, que tenga un desgarro, que tenga algún mioma, erosión o un cáncer, algo que esté ocasionando este sangrado. Una vez hecho el diagnóstico clínico, podemos pasar a los diagnósticos y a los exámenes auxiliares, que también son muy relevantes para ya finalizar mi diagnóstico y plantear mi tratamiento. ¿Cuáles son? El único que me va a dar el diagnóstico y es el método Gold Standard a 95% de éxito es la ultrasonografía, la ecografía transvaginal. Cuando yo recién hago mi diagnóstico de placenta previa a las 32 semanas. Antes de las 32 semanas, la placenta todavía no tiene su posición final. Cuando vienen pacientes a nuestro consultorio o vemos una ecografía que de repente nos dicen placenta previa a las 20 semanas, eso no existe. La placenta migra, tiene sus movimientos y adopta su posición final a la semana 32. Entonces, si después de la semana 32 yo encuentro mi placenta que está insertada en el segmento del útero, está insertada inferiormente, yo recién digo es una placenta previa. Antes, no.
¿Ya? Olvídense ese diagnóstico de placenta previa a las 26 semanas, placenta previa a las 20 semanas, placenta previa a las 15 semanas. No existe, ¿ya? ¿Por qué la ecografía transvaginal me va a confirmar el diagnóstico en un 95%? Porque me va a determinar la localización exacta de la placenta. Es segura aun cuando existe un sangrado activo. Por eso, una vez que yo puse el espéculo, vi que no tiene pólipo, que no tiene mioma, que no tiene un cáncer, que no tiene desgarro y que el sangrado viene del útero, yo le puedo hacer una ecografía transvaginal y esto es inocuo para la paciente y para el bebé. Es segura. Tiene una sensibilidad del 87.5% y una especificidad hasta que llega al casi 99%, ¿no? Entonces hay que saber hacerla. Vemos acá, miren, una imagen de una placenta previa parcial en una gestación de 32 semanas. 32 semanas dijimos que es el corte para hacer el diagnóstico. El examen es con espéculo. Se pone el espéculo y que veo que la placenta está protruyendo. ¿Por qué veo yo ya la placenta? Porque esta paciente está dilatando. Acá está el cuello, acá encima, la placenta y las membranas, ¿no? Está en trabajo de parto. Entonces es importante tener también y conocer la clasificación de la placenta previa. Todas tienen la clasificación, son 4. Tenemos placenta de inserción baja, placenta marginal, placenta previa parcial y placenta previa total. Vamos a ver las imágenes acá. Hablamos de placenta de inserción baja. Esos diagnósticos obviamente ya son ecográficos. Mi diagnóstico clínico en primera instancia va a ser placenta previa. Cuando yo ya confirmo por ecografía, ya la puedo clasificar. Entonces, hablamos de placenta de inserción baja, cuando la placenta llega a más de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. Miren, acá está la ecografía, esta es una imagen, acá se ve el cuello, esto amarillo, acá se ve el OSI y tengo que medir del OSI hasta el borde de la placenta tiene que ser entre 2 a 5 centímetros, ¿ya? Entre 2 a 5 centímetros. Hablo de placenta de inserción baja. Placenta previa marginal es entre 0 a 2 centímetros del OSI. Miren acá la imagen, acá está el OSI, lo mido y es entre 2 a de 0 a 2 centímetros del OSI, perdón. Entonces, ahí hablamos de placenta previa marginal, placenta previa oclusiva. Llega al orificio cervical interno, pero no lo atraviesa en su totalidad. Hablo que puede ser menos, o sea, que esté justo en el borde. Y la oclusiva total, que ocluya todo el OSI, que ocluya todo el OSI, ¿ya? Miren, si se identifican, se dan cuenta en las imágenes, ¿no? La placenta es lo rosado. Volvemos. Inserción baja, entre 2 a 5 centímetros del OSI. Acá está lo rosado, es el borde de la placenta. Marginal, de 0 a 2 centímetros del OSI. Oclusiva parcial, llega al OSI, pero no lo atraviesa o no lo traspasa en su totalidad. Perdón, no lo traspasa, no está bien dicho, no lo cubre en su totalidad. Llega al orificio cervical interno, pero no lo cubre en su totalidad. Y total, miren, sí lo cubre totalmente. El tratamiento de la placenta previa va a estar condicionado por, primero, me verifico, el sangrado es severo, la paciente se ve anémica, está en shock, entonces de ahí me voy condicionando, ¿no? Primero debo estar condicionado a la severidad de sangrado, a la edad gestacional. Es diferente tener una placenta previa sangrante a las 32 semanas que una placenta previa sangrante a las 37 semanas.
si la paciente tiene o no tiene dinámica uterina, si está o no está en trabajo de parto. ¿A qué debe estar orientado mi tratamiento? A prevenir el shock hipovolémico. Si una paciente me está sangrando, ¿qué que tengo que poner? Su vía periférica, su cloruro de sodio, sus coloides, cristaloides. Debe estar orientado también a prevenir el parto pretérmino. Por eso tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Qué tipo de placenta es el que tengo? Si la placenta esta tiene un sangrado limitado o no. Y cuáles son las mejores condiciones para el feto. Es diferente diagnosticar una placenta previa en Chumbivilcas, en Miserum, que sé que si yo diagnostico una placenta previa que tengo que hacer, referir a la paciente, que diagnosticar una placenta previa en el 2 de mayo, que sé que la paciente va a llegar pronto, que la estoy haciendo sus controles, que ya tipifiqué el tipo de placenta previa que tiene. Vigilancia de la actividad uterina, del dolor y del sangrado vaginal, tengo que hacerlo. Tengo que saber qué tipo de sangre es la paciente, qué grupo o qué factor, si tiene factor RH no, si cumple las condiciones para colocación de vacuna inmunoglobulina anti-D o no. Y tengo que decirle que estas pacientes ya con diagnóstico de placenta previa tiene que hacer su depósito de sangre, ir advirtiéndole, ¿no? Se puede presentar sangrado en cualquier momento, señor, entonces tiene que tener su depósito de sangre. Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa diagnosticada tiene que ser hospitalizada. Tengo que hacer un monitoreo de los signos vitales y de la frecuencia cardíaca fetal en forma continua. Ahora, obviamente que si diagnostico una placenta previa, tal vez de inserción baja, y me viene sangrando, no quiere decir que la voy a tener hospitalizada de las 32 semanas hasta que le programe su cesárea, porque tiene que ser cesárea, a las 39, o sea, por 2 meses va a estar hospitalizada la paciente, no, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es primero ver que no haya un sangrado activo que me conlleve a un trastorno en la paciente o a nivel fetal. Pero para estudiar eso y ver cómo se va comportando ese sangrado, en primera instancia tengo que hospitalizar. El tratamiento, ojo acá con esto, se puede dar también parto vaginal solo en 2 tipos de placentas previas, en la tipo marginal y en la de inserción baja, con una tasa de éxito al 69%. Y tengo que estar monitorizando constantemente al bebé y a la mamá, porque ese sangradito que de repente se produce de manera inicial puede venirse en hemorragia. Entonces, usualmente, eso nos dice la literatura, pero usualmente nosotros no damos chance de parto vaginal en placentas previas, porque tiene muy alto riesgo de sangrado. No hay personal en el ministerio o en el salud que se quede pegado a la paciente, un solo médico o un solo residente pegado a la paciente mientras está en labor de parto viendo los signos de alarma. Pero la literatura anglosajona, que tiene toda la logística adecuada, sí dan chance de parto vaginal en estos 2 tipos de placenta, de inserción baja y la marginal. Cuando es cesárea absoluta, en la placenta previa total y parcial, oclusiva total y parcial. Cuando se programa, tiene que ser de manera electiva a las 38 semanas. Cuando se decide si se hace una cesárea más histerectomía, dependiendo de la cantidad del sangrado y si se controló o no se controló la hemorragia durante la cesárea, ¿no? A veces la placenta previa tiene unos vasos muy atípicos que hace que cuando sale la placenta siga sangrando. Y esto es importante identificar a tiempo, ¿no? Y cuando no se identifica y no para el sangrado con maniobras que
se sabe hacer, se procede a una histerectomía, ¿no? Y también cesárea histerectomía en acretismo placentario, que es una condición que da a las pacientes con placentas previas totales o cualquier tipo de placenta previa, pero más las totales con cesáreas anteriores. Entonces, ¿qué es el acretismo placentario? Es la inserción anormal de la placenta total o parcial con ausencia de la decidua basal. Miren acá las imágenes, los tipos de placentas de acretismo placentario que hay. Acreta, que se pega al endometrio, más no lo invade. La increta, que se adhiere a las paredes del miometrio, los penetra el miometrio, la increta, y la percreta, que atraviesa todo el miometrio y se va a órganos vecinos, como cuáles, la vejiga, el intestino, así en orden de frecuencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este acretismo placentario? Dijimos cesárea anterior, paciente que haya tenido alguna cirugía uterina previa, miomectomías, legrados uterinos, algo. Y que la gestación actual esté con placenta previa. Entonces, en mi anamnesis, lo primero que tengo que preguntar, señora, ¿sabe usted o tiene el diagnóstico de placenta previa? Si te dice sí, muy bien, ya sí tiene. ¿Tiene algún procedimiento a nivel uterino? ¿Tiene cesáreas? ¿Tiene miomectomías? ¿Tiene legrados? Y te dice sí, ya vas aumentando el factor de riesgo para esta condición de acretismo placentario. ¿Cómo se hace el diagnóstico de acretismo placentario? También por ecografía, ¿no? Lo ideal es hacerlo antes. Tenemos características ecográficas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. O también cuando se hace, cuando si no pudimos hacer el correcto diagnóstico por ecografía, lo vamos a notar cuando dentro de un expulsivo, ya sea parto vaginal o cesárea, perdón, dentro del alumbramiento, la placenta no se desprende. Intentamos desprender, por eso tenemos tiempos, ¿no? Ustedes ya lo han visto eso en trabajo de parto. Tenemos tiempos para ver si la placenta se desprende o no. Si esta no se desprende, debo estar pensando en un espectro de placenta ácreta. Y el tratamiento, pues, es la histerectomía. Si veo que mi placenta no se desprende de la manera fisiológica, normal, suave, sin jalones, no se desprende, es que es un acretismo y no lo voy a intentar sacar jalando porque le voy a ocasionar una hemorragia masiva a la paciente. Obviamente lo voy sospechando con los factores de riesgo que hemos dicho y con una ultrasonografía previa. ¿Qué recomendaciones tenemos cuando una paciente ya tiene un diagnóstico de placenta previa? La abstinencia sexual una vez realizado el diagnóstico, ¿ya? Diciéndole a la paciente, mira, tú tienes un diagnóstico de placenta previa, sí, no puedes estar sexualmente activa. ¿Por qué? Porque esa placenta previa la puedes hacer sangrar. Medir la longitud cervical. Cuando mide esta menos de 3 centímetros, hay más riesgo de hemorragia y parto prematuro. Una vez que yo hago mi diagnóstico de placenta previa por ecografía, tengo que medir el cuello uterino, el cervix, para ver, ¿no? Menos de 3 centímetros, más riesgo de hemorragia, más riesgo de parto prematuro. Y la prevención de la anemia materna también y la colocación de inmunoglobulina anti-D en paciente RH negativo, ya que se coloca hasta la semana 32. ¿Alguna pregunta hasta ahí de placenta previa? ¿Se entendió todo? Factores de riesgo, clínica, cómo hago el diagnóstico, tratamiento, clasificación y el acretismo placentario. Doctora, sí, buenas tardes. Una consulta. ¿Se me Dime, escucha? sí, sí, te escucho. ¿En qué casos se, se haría o se recomendaría hacer o dar el término del embarazo? En, o sea, ¿por una hemorragia masiva sería?
una hemorragia que está comprometiendo la vida de la mamá o que está alterándome los latidos del bebé. Esta hemorragia, si se está presentando de manera constante y me están conllevando alteración hemodinámica materna o alteración a nivel fetal, se termina la gestación, independientemente de la edad gestacional. Ahora, lo mejor es, en una placenta previa, algo le desencadenó el sangrado, ya sea una relación sexual, una contusión, algo que haya podido hacer que esta placenta previa sangre. Entonces, con el reposo y verificar cómo van las constantes vitales de la mamá y del bebé, yo puedo decir que la paciente la puedo mantener en observación, siempre y cuando el sangrado no sea permanente, ¿no? Una vez que el sangrado es permanente y está conllevando a una alteración de esos dos tipos que les he dicho, se termina el embarazo. Gracias, doctora. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a pasar a la otra patología de DPP. Ok. Entonces pasamos a DPP. ¿Qué es DPP? Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿En qué momento es que se debe desprender la placenta fisiológicamente? Cuando el bebé ya nació, en el alumbramiento, ¿no? Nace el bebé, se expulsa y ahí se desprende la placenta. Entonces, como su nombre lo dice, se desprende antes la placenta del nacimiento del bebé y esto conlleva un riesgo muy inherente a nivel fetal y materno. Entonces, ¿qué es? Es la separación parcial o total de la placenta normalmente insertada en la cavidad uterina, que ocurre después de la semana 22 de la gestación y antes del tercer periodo del parto, o sea, antes que se produzca el alumbramiento. Es una de las complicaciones más graves en la práctica obstétrica con un mal pronóstico e incremento de la mortalidad materna y fetal. ¿Qué factores de riesgo tenemos más frecuentemente? Ojo con las preguntas las afirmaciones que les estoy haciendo. Más frecuentemente, esto no quiere decir que sean todos los factores de riesgo, hay más, pero ¿cuáles son los más frecuentes? Y a la cabeza, ¿por qué me da un DPP? A la cabeza, paciente hipertensa, paciente preeclántica. Tengo que ver que no se complique esta preeclampsia con un DPP. Paciente que haya hecho rotura prematura de membranas, también se puede desprender la placenta. Paciente con parto prematuro. Paciente fumadora. Paciente con consumo de cocaína, estupefacientes, drogas. Pacientes portadoras de trombofilias, ¿no? Con alguna discrasia sanguínea, enfermedades von Willebrand, hemofílicas, anemia falciforme, alguna paciente que haya tenido un desprendimiento traumático, una contusión, una policontusión, un accidente de tránsito, una caída que haya originado que la placenta se desprenda. Pacientes portadoras de miomas, ¿ya? Y la recurrencia, o sea, que haya tenido en su anterior embarazo, que te diga, en mi anterior gestación me operaron porque hice desprendimiento prematuro de placenta, ojo ahí, también es un factor de riesgo para este embarazo. Pero a la cabeza, la hipertensión y la preeclampsia, de todos esos. ¿Cómo es la clínica? A diferente de la placenta previa, la clínica del DPP es un comienzo brusco, no es insidioso como en la placenta previa. Comienzo brusco y ocasiona un dolor permanente. Es el famoso sangrado doloroso. Duele. ¿Qué características tiene? El útero es hipertónico, doloroso. Miren la fascia de esta paciente, le duele. En cambio, la placenta previa es un sangrado sin dolor. Lo característico que es un sangrado vaginal rojo oscuro por el sangrado venoso que tiene esta placenta al desprenderse, ¿ya? Sangrado vaginal rojo. En cambio, en la placenta previa el sangrado vaginal es más rojo brilloso, indoloro.
y este rojo oscuro doloroso. Dentro de las manifestaciones clínicas, a la cabeza, sangrado vaginal en un 80%, dolor abdominal, útero hipertónico, doloroso, 67%, anormalidades en el tono, hipertonía, 34%, y sí conlleva un distrés fetal comparado a la placenta previa. ¿Qué quiere decir? Un compromiso fetal mayor hasta en un 50%. Dependiendo del grado de DPP, vamos a ver el compromiso fetal. Si es un grado 4, un DPP abrupto, DPP con separación total, ese bebé se va a morir. Porque sabemos que el bebé se alimenta ¿de qué? ¿Se oxigena de qué? De la placenta. Si la placenta falla y se desprendió toda su circulación, ¿de dónde va a tener circulación el bebé? Se va a morir. ¿Ya? ¿Cuál es la triada clásica de esta DPP? Sangrado, dolor y la hipertonía uterina. Triada clásica. Sangrado, dolor y la hipertonía uterina. También es importante que conozcan acerca de la hemorragia oculta. ¿Qué quiere decir? Normalmente, vemos acá, las placentas previas que se los desprendimientos de placenta se desprenden y la hemorragia viene y se ve en el cuello. Pero ¿qué pasa si la placenta se desprende y la hemorragia queda oculta? No puede salir, porque miren cómo está acá la imagen, la ven, ¿no? La placenta está obstruyendo todo el orificio de salida, está ahí arriba. Entonces, se desprende y los coágulos se quedan atorados acá y no los puedo ver clínicamente, como en este caso también, miren. Está ahí y no salen hacia afuera los coágulos. Esa es la peor, porque yo digo, tiene dolor, pero no sangra la paciente. Entonces como la doctora nos ha dicho que el principal síntoma es sangrado, como no sangra, no es placenta previa. No, hay un tipo de perdón, no es DPP, hay un tipo de DPP que es el DPP oculto, que es el más peligroso. No se evidencia sangrado, pero hay un útero hipertónico doloroso. ¿Y qué sucede? El distrés fetal. Por eso es que la frecuencia cardíaca del bebé es importante. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos tipos de clasificación, la clasificación de Cher y Page de placenta, de desprendimiento de placenta. Dentro de la clasificación de Cher y Page tenemos clasificación por grados, 0, 1, 2 y 3. La más grave, la 3, que ocasiona metrorragia, sangrado muy intenso. Tono uterino tetánico, un útero bien doloroso, shock grave. La paciente lleva un shock hipovolémico por el sangrado que tiene. Bienestar fetal, normalmente ya hay muerte fetal cuando es la clasificación de Page en un grado 3. ¿Hay alteraciones en la coagulación? Sí. Mientras más severo sea el desprendimiento de la placenta, hay trastorno de la coagulación. El aspecto uterino es el famoso útero de Cuvier, que ahorita vamos a ver la imagen. El útero de Cuvier o apoplejía uterina es el grado más severo de DPP. ¿Ya? Estamos hablando de la clasificación de Page. Y la clasificación de Sher es un poco más sencilla en cuanto lo medimos más que todo por volumen. Grado 1, leve, moderado, severo, hasta grado 3. En el grado 1 hay hematoma retroplacentario o hemorragia escasa o ausente. Me indica pensar que hay menos de 150 mililitros de sangrado, no hay riesgo fetal. En el grado 2 hay una metrorragia anteparto marcada. Hay signos clásicos de DPP, útero doloroso, dolor abdominal, hipertonía y sangrado. Hay una intensidad, inestabilidad hemodinámica materna, está inestable, puede estar taquicárdica y alteración en la frecuencia cardíaca fetal.
hay alteración en la frecuencia cardíaca fetal del bebé. El hematoma que se formó o el sangrado que dio la clasificación de Cher es de 150 a 500 mililitros. Me dice que hay una mortalidad perinatal muy elevada. Y el grado 3 es el severo, que ya tiene características clínicas de grado de shock hipovolémico. Puede haber coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y nos habla de un sangrado mayor a 500 y normalmente en este grado severo ya hay óbito fetal. ¿Ya? De estas dos clasificaciones, ¿cuál es la más relevante y más importante? La clasificación de Cher. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos, miren las imágenes, cuando una placenta está normalmente insertada, hay oxigenación, dos arterias, una vena, la vena por donde pasa la sangre oxigenada, por eso está en rojo, y las arterias por donde pasa la sangre no oxigenada, ¿no? Entonces, al desprenderse esta placenta que ocasionó que no pase sangre y había una hipoxia. Y esta hipoxia, la muerte del feto, que ya lo dije en un inicio, ¿no? Eso también imágenes ya lo hemos visto, separación parcial, separación total, ¿no? Y la hemorragia oculta por DPP oculto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente clínico, signos, síntomas, factores de riesgo, paciente que haya tenido un traumatismo reciente, preeclántica, hipertensa, paciente que sea consumidora de tabaco o de drogas, cocaína, tengo que pensar en esta etiología, ¿ya? Que esos más diagnostican los casos agudos. Y luego también una ecografía obstétrica y una ecografía Doppler puede mostrarme también evidencia de algún hematoma retroplacentario, ¿no? Correspondiente más que todo con un grado 0, 1, que son inofensivos, pero que tengo que estar monitorizando, ¿no? Acá vemos, miren, una imagen. Se desprendió la placenta. Miren, acá está la placenta, que se ve acá blanco, quiere decir que no tiene circulación. Se ha desprendido, este es el útero, se ha desprendido, acá hay una hemorragia y la placenta ya se desprendió totalmente. Esto hablamos de un grado 3, ¿no? Ya normalmente óbito fetal. También se puede ver así por ecografía. ¿Qué exámenes auxiliares podemos nosotros solicitar o pensar que se pueden alterar en esta patología? Primero, pedir un perfil de coagulación. Es importante porque el DPP consume factores de coagulación hasta la evacuación uterina. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo haga mi diagnóstico de DPP, hasta que yo solucione el problema, ¿qué quiere decir? Si es un grado 2, grado 3 o un grado severo, ya la muerte fetal, yo no voy a decir, ay, bueno, ya se desprendió la placenta, ahora habrá que inducir a la paciente para un parto. ¿Cuánto me demora una inducción? 24 horas, hasta en una primeriza. Oh, ¿sabes qué? Bueno, este bebé ya está muerto, la paciente ya no sangra, ya se murió el bebé, la tengo monitorizada, su frecuencia cardíaca está bien, su presión está bien, estoy de guardia, mira, me están llegando hartos partos, entonces no puedo, la paciente que siga ahí esperando su cesárea, sí la voy a operar su cesárea, pero que espere porque tengo otras prioridades, no, prioridad es esta paciente, porque mientras más tiempo yo la deje a mi paciente con la placenta desprendida, ya el óbito fetal, empiezo a consumir factores de coagulación. Y consumir los factores de coagulación, que me va a hacer la paciente al final un CID. Se consumen los factores del 5 al 8, la protrombina, el fibrinógeno. Ya hay una hipofibrinogénemia marcada que va a ocurrir 8 horas después del inicio de DPP. Entonces, DPP diagnosticado
Si es moderado o severo, DPP que debe ser tratado. ¿Cómo se trata el DPP? Tengo que sacar al bebé. No hay otra manera, porque ese bebé, mientras no lo saque, todavía le quede un poquito de placenta prendida ahí, va a seguir oxigenando. Pero se termina de desprender, ese bebé se va a vomitar, va a ser un sufrimiento fetal agudo. ¿Ya? Después, este ejemplo del óbito, que la paciente ya se desprendió y que yo le digo, ya lo dejo, porque tengo que hacer a los bebés vivos. No puedo hacer eso. En este tipo de DPP no puedo. El tratamiento, el estado materno y la viabilidad son las consideraciones más importantes sobre lo que se va a decidir, ¿no? Ya hemos dicho qué tipo de placenta previa, qué tipo de DPP, cómo está la mamá, si el bebé está en un distrés agudo, se termina el embarazo inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer en primera instancia? Estabilizar hemodinámicamente a mi paciente. Preparación ante la posibilidad de un nuevo sangrado que se vaya a presentar. Preparación ante la posibilidad de un parto prematuro que se pueda dar, porque la placenta se puede desprender a partir de las 22 semanas, hemos dicho, ¿no? Porque antes de eso es aborto. Si se desprende más cerca de la prematuridad, tengo que decir, ya ese bebé, informar, ¿no? De que están haciendo un bebé prematuro, que tengo que operarlo, sacarlo de manera inmediata porque la placenta se está desprendiendo. Explicarle a los familiares, a la paciente. Ver la vía adecuada para culminar la gestación. Es importante esto porque de repente hay un DPP leve o un grado 0,1, que no hay inestabilidad dinámica ni fetal, como lo hemos dicho acá. Mire, el grado leve o 0,1, que es poco comprometido el bienestar fetal. ¿Puedo inducir el parto? Sí. Sin embargo, eso nos dicen las guías, pues, ¿no? Voy a inducir en una paciente con DPP, pero tú no sabes cómo se vaya a comportar. O sea, si vas a inducir un parto en una paciente que le diagnosticas DPP grado leve, tengo que tener sala de operaciones disponible, que ante el primer vestigio de sangrado de la mamá que se complica, inestabilidad materna o latidos cardíacos alterados del bebé, tengo que operar inmediatamente. Entonces, usualmente, ¿qué se tiende a hacer? Que las placentas previas y los DPP operan, son cesáreas. Es bien raro que se induzcan acá en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Pero la literatura universal, anglosajona, como les digo, del Colegio Americano de Ginecólogos, nos dice que un DPP leve podría inducirse, obviamente con la monitorización respectiva. Entonces, acá tenemos un flujograma de atención en estas pacientes. Primero, ver si la paciente está estable. ¿Está hemodinámicamente estable? Sí. ¿Está hemodinámicamente estable? No. Si no está hemodinámicamente estable, tengo que hacer una laparotomía exploratoria, cesárea y pasar la UCI. Porque hemos dicho que los DPPs hacen hipofibrinogenia, trastorno de coagulación. Tiene que ser manejada por unidad de cuidados críticos. Si la paciente está hemodinámicamente estable, ya dije, sí, está bien. Ahora me fijo en el bebé. El bebé está haciendo un sufrimiento fetal agudo. Hay mucho compromiso fetal. Si es sí, cesárea. No espero. Termino el embarazo. Si es no, va a depender si es prematuro o si es a término. Si es prematuro y no está, hay compromiso materno, o sea, no hay compromiso materno, no hay compromiso fetal, si es prematuro, la puedo tener en observación. Si es un DPP leve, ojo, ¿ah? O hago maduración pulmonar, estoy haciendo mi seguimiento con ecografías seriadas a ver si ya se desprende más y la dejo en observación hasta que complete maduración pulmonar. Y como les dije, si es un DPP leve a término, puedo madurar el cuello y puedo inducir el parto. Obviamente es lo que nos dice la literatura universal. Si ya es un DPP moderado, severo, así no haya compromiso fetal en ese rato, así el bebé esté prematuro, tengo que terminar el embarazo inmediatamente. Pero un DPP moderado severo siempre me va a dar compromiso fetal. Tengo que terminar el embarazo inmediato.
¿Qué tengo que hacer? Monitoreo de los movimientos fetales, monitoreo materno-fetal, manejo para evitar el shock hipovolémico, manejo de la coagulopatía, pasar sangre si es necesario, crioprecipitados, plasma fresco, plaquetas, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Dije, coagulopatía por consumo, insuficiencia renal y útero de Cuvier, que es la apoplejía uteroplacentaria. ¿Qué se consume la coagulopatía esta por consumo? Fibrinógeno bajo, menos de 150. Alta concentración de productos de degradación del fibrinógeno, como los dímeros D elevado, y hay un decremento de los factores de coagulación. El útero de Cuvier, miren, ¿qué sucede? Que este desprendimiento de placenta y este sangrado que se presentó por este desprendimiento invadió los vasos del miometrio. Entonces, al invadir los vasos del miometrio se formó un hematoma ahí, que invade todas las paredes del útero. ¿Qué sucede cuando este hematoma, este útero de Cuvier es masivo, como esta foto? Ven esta foto que está invadido todas las paredes, ese útero ya no se contrae. ¿Qué sucede? Cuando saco al bebé, sale la placenta, el útero tiene que contraerse, ¿no? Si el útero no se contrae adecuadamente, ¿qué va a suceder? Hemorragia, 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 hemorragia. Entonces, si yo ya veo un útero de Cuvier así, casi un 80% tomado del útero, ese útero no me va a responder. Tengo que hacer histerectomía. Tiene un útero de Cuvier severo, ¿ya? La anatomía patológica me va a decir presencia de un coágulo retroplacentario, es el hallazgo principal, ¿ya? Miren cómo se ve. Saco la placenta y veo este coágulo que está adherido ahí que me dice que se ha estado desprendiendo la placenta. ¿Alguna pregunta de DPP para pasar a rotura uterina? Doctora, una consulta. Sí, dime. Sí. En caso, el DPP leve viene a ser, como mencionó, grado 0 y 1 y el severo 2 y 3. Sí. Ay, gracias. Moderado el 2 y severo el 3. Moderado 2 y severo 3. Doctora, y en caso de que sea un DPP moderado, en ¿cómo se podría hacer? ¿Igual se puede dar chance de maduración o severo y moderado cesárea? No, moderado y severo y es cesárea, porque ese moderado se va a convertir en severo. El que le puedo dejar expectante es el leve, siempre y cuando el bebé no esté maduro, ¿no? Tenga que hacer maduración pulmonar, corticoides y todo eso. Pero un moderado, un severo, bien raro que no se comprometa la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, al hacer el diagnóstico tengo que sacar. Ay, ya. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Antes de llegar a la histerectomía, ¿no podríamos aplicar lo que es la sutura compresiva para tratar de que el útero se contraiga? Eso es siempre y cuando tengas un compromiso menos del 50% de las paredes del miometrio. Ya te he dicho, más del 50%, como esta imagen, que por lo menos es un 80%, mira, todo está tomado, ese útero no se va a contraer. Es muy difícil. Puedes utilizar medidas compresivas, pero te van a contraer en un momento nada más. Pero este músculo ya no me sirve. Está todo está lleno de hematomas, lleno de coágulos ahí. Entonces no se va a contraer porque son fibras musculares. Si está todo lleno de coágulos en su interior, no va a haber contracción. Entonces, cuando es un útero de Cuvier, como hemos dicho, severo, como este caso, que es un 80% a 100%, no va a responder a las medidas uterinas o medidas mecánicas de compresión. Hay que hacer histerectomía. Ok, gracias. Ok, sigamos entonces. Rotura uterina. Pasamos al tercer punto. Estamos hablando en frecuencia. Primero la placenta previa, que es el más frecuente, luego sigue el DPP, que es el segundo en frecuencia, y tercero en frecuencia, rotura uterina. Definición.
es la completa separación del miometrio con o sin la expulsión de las partes fetales en la cavidad peritoneal y requiere de una cesárea de emergencia o una laparotomía. Es una complicación durante el parto asociada a muy elevada mortalidad materno y fetal. Entonces, según esta definición, ¿dónde, en qué periodo de la gestación se da más la rotura uterina? Durante el trabajo de parto, ¿ya? La incidencia de esta rotura uterina, 1 de cada 1000 partos, o sea, el 0,1%. Sobre todo, ¿en qué pacientes? En pacientes que estén en trabajo de parto fase activa, en pacientes que tengan cesáreas previas. Rotura uterina tras una cesárea, 1 en 1000. Entonces, factores de riesgo a la cabeza, como en el DPP fue preeclampsia, hipertensión, a la cabeza la cesárea. Cesárea anterior una vez a más, ¿ya? Factores de riesgo. Edad materna avanzada también, que haya sido sometido a una cirugía uterina previa, periodo intergenésico corto, ¿no? Que se embarace prontamente, maniobras intraparto, como cuáles, el famoso Christeller, cuando lo subimos y la paciente no puja, no puja, no puja, y el bebé está ahí coronando y la paciente no puja, y le hacemos el famoso Christeller, nos subimos encima, ya han visto ustedes de repente en la práctica hospitalaria, y le ayudamos a la paciente y empujamos el fondo del útero. Ese Christeller puede desencadenar una rotura uterina. Pacientes obesas, pacientes con obesidad, más riesgo de rotura uterina. Paciente con rotura uterina previa. Paciente que está usando uterotónicos, como el misoprostol para dilatar el cuello, como la oxitocina a grandes dosis. Uterotónicos. Y un producto macrosómico también tiene más riesgo de rotura uterina. Estos son los factores de riesgo más frecuentes. Entonces, clasificación por etiopatogenia, tenemos espontánea, por traumatismo y heterogénica. Miren acá está la imagen como cuando nosotros hacemos el Christeller, que les digo, nos paramos y empujamos. Miren acá se está ocasionando, ¿qué sucede? Que en vez de ayudar y ayudar a que baje la cabeza, estamos ayudando y le estamos comprometiendo el miometrio y se puede romper ese útero. Pero se da más en quienes, en que ya pacientes que hayan tenido una cirugía previa uterina, ¿no? Una cesárea anterior, una miomectomía o algo. Por eso las miomectomías o las cesáreas corporales contraindican el parto vaginal. Las cesáreas anteriores, una vez, no contraindica el parto vaginal, pero tenemos que estar y explicarle a la paciente que hay un porcentaje de que se rompe el útero. Entonces la paciente tiene que estar informada. Y cuando se rompe el útero es decidir rápido, hacer operaciones porque se puede morir la mamá y el bebé. ¿Ya? Entonces, tenemos acá diagnósticos o signos, síntomas de la rotura inminente. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy diciendo, esta paciente probablemente se rompe el útero. ¿Por qué? ¿Qué veo en la paciente? Hay una alteración del estado general, paciente ansiosa, hay hipersistolia y taquisistolia, o sea, más de 5 contracciones en 10 minutos, útero hipertónico, doloroso. La paciente no tolera la palpación, le duele el útero, tú la tocas y grita, le duele. El famoso signo del anillo de Bandel, ahorita vamos a ver, y el signo de Fromm, la palpación de los ligamentos redondos encima. Puede haber un sangrado escaso y un cervix también edematoso. Miren acá se está rompiendo el útero, acá hablamos de una rotura inminente. Se está, miren, la solución de continuidad, sobre todo ¿dónde? En las cesáreas anteriores. Sangrado, y ahí tiene un dolor ahí, rotura inminente. Y acá es una rotura ya consumada, pues, ¿no?
Se abrió todo y este bebé, ¿qué va a hacer? Va a salirse de la cavidad uterina y va a irse al abdomen. Por eso es que se palpan partes fetales en el abdomen cuando ya se rompió el útero. El signo de Bandel, el famoso signo de Bandel o signo del anillo de reloj de arena. ¿Han visto el reloj de arena? Es un reloj, se hace cintura ahí y se suelta. Igualito, miren acá. Signo de Bandel. ¿Qué quiere decir? Con este signo hay una hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo y doloroso del segmento inferior, donde en la parte donde está el segmento inferior del útero, ahí se va contrayendo y se acintura. Entonces queda como un reloj de arena. Y el signo de Fromm es que yo palpo por encima y voy a palpar los ligamentos redondos. Algunos de ustedes ya han entrado a sala de operaciones y sus docentes les han dicho cuál es el ligamento redondo y les muestran, ¿no? Estos son los ligamentos redondos del útero. Entonces ya saben que esos ligamentos que están delante de las trompas del útero se tensan y se palpa como unos cordones ahí dolorosos, ¿ya? Ese es el signo de Fromm, el de los ligamentos redondos, y el signo de Bandel de la hipercontractibilidad uterina en el segmento. Ya la rotura consumada, miren, acá vemos una rotura uterina ya consumada, probablemente este bebé ya haya fallecido, se haya metido a la cavidad abdominal, una vez que sale del útero, ¿qué va a suceder? Se desprende la placenta y se muere el bebé, ¿no? Como advertimos que ya se rompió ese útero, el dolor es de inicio brusco y luego hay un cese repentino de las contracciones. Te dice la paciente, ya no se pone duro, pero ya también dejó de doler, porque ya se rompió. Pero ¿qué otro signo va a evidenciarse? El shock hipovolémico. El shock se rompe, le deja de doler porque ya se rompió, ya se hizo el anillo de Bandel y se rompió ahí en el segmento del útero. Paró el dolor, pero la paciente se choca. Palpación fácil de las partes fetales, anemia aguda y shock, auscultación fetal negativa, ¿no? El bebé ya se murió, ya salió del útero. El tratamiento médico, primero reponer volemia, control de diuresis por la sonda Foley, antibiótico y la cirugía inmediatamente. Dependiendo del grado de rotura, si hubo mucho compromiso o no de rotura del útero, se va a intentar reparar, o si es que no, radical histerectomía. ¿Ya? Entonces, si se puede reparar, se repara, sobre todo si la paciente no tiene todavía paridad satisfecha. Si no se puede reparar y la paciente está en un cuadro de shock agudo, tengo que inmediatamente sacar el útero. Complicaciones, la mayoría después de una rotura uterina puede haber fístula vésico-vaginal, ligadura de uréter, porque se rompe el útero y hacemos la histerectomía y como todas las partes anatómicas están dañadas, no identifico bien y puedo ligar el uréter. Una mortalidad materna hasta de un 5% y perinatal de un 15%, porque obviamente las diagnosticamos cuando está en rotura inminente. Bien raro que veamos una rotura consumada. Las roturas consumadas o la paciente no llega al hospital porque ya ha sido un shock hipovolémico y se murió en su casa. La mayoría llega ya con diagnóstico o con síntomas de rotura inminente. Dolor, agitación, útero doloroso, hipercontráctil. Entonces yo me digo, ya, la paciente antecedentes, tiene cesárea anterior y tiene mucho dolor, ese útero se está rompiendo. Entonces entro a sala de operaciones inmediatamente. Para esto también tenemos medicina basada en evidencias, ya que ahora está muy de moda y lo van a ver de repente con sus familiares, que todas las pacientes, así tengan cesáreas, quieren dar parto vaginal, quieren intentar. Está bien, una cesárea vaginal una cesárea no contraindica un parto vaginal posterior, pero solo una. 2 cesáreas y un parto vaginal posterior es más riesgo de rotura uterina, por eso no lo indicamos, no está indicada en la literatura. Entonces, cuando ya pacientes nos dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo quiero intentar mi parto vaginal
porque mi cesárea anterior me dolió mucho la recuperación y me han dicho que tengo condiciones obstétricas para poder dar a luz, le hacemos inmediatamente el score de FLAM, el puntaje de FLAM. Aquí vemos un score donde nos dice, identifica la edad, si tuvo parto vaginal antes o después de la cesárea, cuál fue la razón a la primera cesárea, y esperamos que la paciente esté en trabajo de parto, ¿no? Porque dentro de las variables nos mide dilatación y borramiento. Entonces sacamos el puntaje como está la mamá y predecimos el éxito de un parto vaginal, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Usted tiene el éxito hasta de un 93% de que su parto sea vaginal en cesárea anterior, pero ya lo decimos con medicina basada en evidencias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a a rotura uterina? ¿Quedó claro los factores de riesgo, los signos, síntomas de rotura inminente, rotura consumada, los signos característicos, signo de Bandel, signo de Fromm? Sí, doctora. Sí, ok. Continuamos entonces con la última patología de estas hemorragias de la segunda mitad, la rotura de vasa previa. ¿Ya? Rotura de vasa previa o también conocido como inserción velamentosa del cordón. Los vasos sanguíneos del feto cruzan el orificio interno del útero por debajo de la presentación del feto. Entonces los vasos sanguíneos están por delante de la presentación. Miren cómo está acá. Viene la placenta, viene el cordón, y el cordón como que no tuviera su protección, ¿no? No tuviera su protección. Sabemos que lo protege, ¿qué? La gelatina de Wharton, y esto queda desprovisto. Entonces los vasos que tienen el cordón umbilical están expuestos y están delante de la presentación. ¿Se entiende en la imagen? Placenta, cordón, y los vasos del cordón umbilical están desprovistos y delante de la presentación sin cobertura. Entonces, inserción velamentosa del cordón umbilical entre el corion y el amnios. Los vasos fetales están desprotegidos y están vulnerables a rotura y o desgarro. ¿Qué sucede? Produce un sangrado de origen fetal. Fetal. Pasa en 1 de cada 2.500 embarazos y tiene una mortalidad hasta de un 60%. Miren acá la imagen. Entonces, en estos vasos que debieron insertarse en la placenta, que debieron estar bien cubiertos, todo, están sin cobertura o tienen muy mínima cobertura y están insertados en el corion y en el amnios, en vez de estar totalmente en la placenta. Estos vasos deberían estar cubiertos acá y totalmente insertados en la placenta. Totalmente insertado, y estos vasos están insertados en el corion y en el amnios, y normalmente están delante de la presentación de la cabeza fetal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se rompe, no sangra la placenta, sangra directamente el vaso que va a llevarle sangre oxigenada al bebé, y es mucho más peligroso, porque si sangra la placenta o si se va desprendiendo, tengo todavía los vasos que están trayendo circulación al bebé. En cambio, si me sangran de frente estos vasos grandes que se están metiendo al cuerpo del bebé, el bebé le va a dar anemia fetal. Factores de riesgo a la cabeza: gestación gemelar monocoriónica, las que comparten una sola placenta, embarazos por técnicas de reproducción asistida y anomalías en la inserción placentaria. Cuadro clínico: sufrimiento fetal agudo, porque es como si le estuviera yo cortando al bebé en su subclavia, en su aorta directamente, porque va a sangrar los vasos que entran al cuerpo del bebé, los vasos oxigenados. Entonces va a hacer que sangre.
que ¿cómo me doy cuenta? Sufrimiento fetal agudo, shock y anemia fetal y el RPM con líquido sanguinolento. Supongamos se empieza a romper bolsas. Yo, si no tengo el diagnóstico antes, vía ecográfica, se rompen las bolsas y cuando se rompe la bolsa tiene que salir líquido claro, pero sale un líquido con sangre y al toque me va a dar sufrimiento fetal agudo. El diagnóstico ecográfico, miren acá, placenta, los vasos delante de la presentación, cordón umbilical y los vasos fetales están ahí, nadando. Acá miren, así se ve. Así se ve el vaso umbilical en contacto con el orificio y delante de la presentación. No debería verse así, eso me dice vasa previa. Y si se rompe, ya saben que va a ocasionarle anemia aguda al bebé, shock, muerte. En cambio, si yo lo diagnostico antes, ¿yo qué voy a hacer? No voy a dejar que esta paciente entre en trabajo de parto, porque al entrar en trabajo de parto va a empezar a dilatar, los vasos van a hacer presión contra el cuello del útero, se van a romper y van a sangrar. Entonces, vasa previa, yo tengo que tener una cesárea de emergencia. Lo ideal es una cesárea programada a las 34 semanas una vez demostrada la maduración pulmonar, porque mientras los vasos estén ahí, sueltos, solos, pueden ocasionar sangrado en cualquier momento. Entonces, me aseguro maduración pulmonar y termino el embarazo. ¿Ya? Esto solo pequeño porque no es muy frecuente, sin embargo, sí es parte de las preguntas del examen. Rotura de basa previa. Saber cómo identificarlo, qué es, los vasos sanguíneos que cursan. Miren, acá vemos la imagen. Se inserta normalmente el cordón, todos los vasos acá en la placenta, pero en la basa previa, miren cómo se inserta. Los vasos están ahí, en el corion y en el amnios. ¿Alguna pregunta de basa previa? Los factores de riesgo, ya les dije, gemelares, reproducción asistida, anomalías placentarias. ¿Alguna pregunta de basa previa? ¿No? No, doctora. Ok. Entonces, de acá vamos a hacer un repaso entonces de las 4 patologías mediante unos casos clínicos. ¿Ya? Quiero ver quiénes están conectados para llamar y que lean porque a mí ya me duele la garganta. Supongo que estarán todos conectados. Voy a llamar al azar. Ok. Acá. Muy bien. A ver, Jorge Jaramillo, ¿está? Jorge Jaramillo. ¿Ves? Se conectan y no están. Den Pineda. Den Pineda. Tampoco. Sí, doctora, tiene habla. Den. Ok. Léenos la pregunta del caso clínico, por favor. Den. Mujer de 25 años de edad, con gestación de 37 semanas, acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido, de inicio brusco y de intensidad 9-10, con leve sangrado vaginal. Al examen físico tiene una presión arterial de 130/90 milímetros de mercurio. Tiene un líquido de 160, la batida de 160 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lee las alternativas, todos los que están conectados pensando en la respuesta y dame tu respuesta. La es ruptura del seno marginal. La alternativa B, parto pretérmino. C, ruptura uterina espontánea. D, desprendimiento prematuro de la placenta. Y E, placenta marginal. La
D, doctor, el desprendimiento prematuro de la placenta. D, desprendimiento prematuro. Todos los que están conectados pueden poner su alternativa en el chat, ¿ya? Y ahí vamos sondeando. Es importante ver sus respuestas. D, desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Importante, dolor abdominal sostenido, de inicio brusco y de intensidad 9 de 10, con leve sangrado vaginal. Normalmente el desprendimiento prematuro de placenta, el sangrado vaginal es escaso, ¿no? Entonces, DPP. Muy bien, todos D. No sé por qué se me ha... La pantalla, creo que yo he hecho algo. Ok. Siguiente. A ver, léenos, por favor, Alison. ¿Está Alison? Alison. Valeria. Valeria, ¿qué doctora? Valeria, léenos, por favor, la pregunta. Y todas sus respuestas en el chat para ir viendo. A ver, Valeria. Este, ¿Cuál de las siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad tendría una placenta previa? A, 19 años de edad, gesta 1 para 0 y presentación de vértice. 24 años de edad, gesta 2 para 1, presentación pélvica. La C, 34 años de edad, gesta 5 para 3, abortos 1, presentación de vértice. Y la otra, 36 años de edad, gesta 7 para 6, aborto 0, situación transversa. Y la última, 28 años de edad, gesta 3 para 1, abortos 1 y presentación pélvica. Mi respuesta sería la D, 36 años de edad, gesta 7 para 6, la D. D. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? A ver, ponga sus alternativas. ¿Todos están de acuerdo con la D? A ver, Valeria, ¿por qué marcarías la D? Susténtanos tu respuesta. Valeria, ¿por qué marcarías la D? Eh, bueno, básicamente por la misma fórmula obstétrica que hay, también por la edad, básicamente por eso. A ver, ¿alguien más quiere sustentar? Hay una compañera leí. Jennifer, No, Diana, creo que sería por la edad, porque ya tiene 36 años. es la que más se ajusta, ¿no? Es la que más se ajusta. A ver. Pero acá también, bueno, esta tiene que 34, gesta 5 para 3, abortos 1, pero que no se ajusta a la presentación de vértex. Dijimos que la placenta previa, que tenía distocias de situación, se tendía a ser pelviana o transversa, ¿no? Un ratito, no sé por qué se me ha marcado así. Ahí está, ya. Muy bien. Sigamos. Característica clínica del DPP. A ver, ¿quién lo puede leer para no estar llamando y dándome cuenta que no están conectados? No quiero negar. Doctora. A ver, alguien que lo pueda leer. Yo lo puedo leer, doctora. Léelo, léelo, A léelo. ver, ¿cuál es la característica clínica del desprendimiento prematuro de placenta? A, inicio insidioso. B, irritabilidad uterina. C, útero hipotónico. D, latidos cardíacos fetales normales. E, útero indoloro.
¿Cuál es tu respuesta? Marquen todos. Díganme la respuesta. A ver. B, D, B, 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 A, B, A, B. Ok, la respuesta es efectivamente la B. ¿Por qué no es la A? Dijimos que la característica clínica del DPP es que el inicio es brusco. Es brusco, no es insidioso como la placenta previa. La placenta previa tiene inicio insidioso, ¿ya? En cambio, la irritabilidad, el DPP tiene inicio brusco. Pueden decirte irritabilidad uterina o también te pueden decir útero hipertónico. Son símil. Útero hipertónico, irritabilidad uterina, útero muy doloroso. Útero hipotónico, no, pues eso me habla de un útero flácido. Latidos cardíacos fetales normales, no es característico, porque normalmente si es moderado o severo va a haber un sufrimiento fetal. Útero indoloro, no. Útero bien doloroso. Ok, sigamos. ¿Quién me puede leer la pregunta? O si no, llamo de los que están respondiendo el chat. Yo puedo leerlo, doctora, sí. Léelo, por favor. El útero de Cavalier tiene como complicación atonía, aumento de incidencia de histerectomía, consumo de fibrinógenos en grandes cantidades, trastorno de coagulación o todas. Ahí sería todas. Todas, ¿de acuerdo? Todas. Eh, 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 sí, todas, ¿no? Efectivamente. Dijimos que el útero de Cuvelier era la principal complicación o la complicación más temida del DPP, porque se ocasiona un DPP severo que causa una apoplejía uterina. ¿Qué quiere decir apoplejía? Una muerte uterina. Entonces, ¿qué causa? Que no se contraiga, atonía. Aumento de la incidencia de histerectomía. Sí, pues lo dijimos, ¿no? Que si el útero no se contrae, ya no sirve. Consumo de fibrinógeno en grandes cantidades. Soy una hipofibrinogenemia marcada. Sobre todo, ¿cuántas horas después dijimos de que no se soluciona el problema? Más de 8 horas de un DPP no diagnosticado, más de 8 horas ya hay consumo de factores de coagulación. Trastornos de coagulación, por eso es peligroso y hay que tomar la decisión prontamente. A ver, yo leo gestante de 36 semanas acude a emergencia por presentar súbitamente ginecorragia indolora. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Rotura uterina, placenta previa, DPP, ruptura prematura de membranas, placenta ácreta. Respuestas. A ver, vamos. B, ¿no? Sangrado indoloro, dijimos. Acá lo dice súbitamente, ¿no? Porque se presentó en ese momento, pero usualmente es insidioso, inicio insidioso, ¿no? Pero es un sangrado vaginal indoloro. Acuérdense, factores de riesgo más relevantes en placenta previa, gran multiparidad y pacientes que hayan sido sometidas a intervenciones, legrados, abortos, ¿ya? Ok. Léenos, por favor, ¿quién nos puede leer? A ver, Carmen Rosa, léenos, Chalco. Mujer de 23 años con 32 semanas de gestación es víctima de violencia familiar sufriendo traumatismo abdominal directo. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se podría esperar con más frecuencia? A.
ruptura prematura de membranas, B, trastorno hipertensivo del embarazo, C, desprendimiento prematuro de placenta, D, restricción de crecimiento intrauterino, E, traumatismo fetal. ¿Cuál es la respuesta? Dijimos que había una patología mayormente asociada a traumatismos. ¿Cuál era? C, desprendimiento prematuro de placenta. Desprendimiento prematuro. Cuando ustedes les digan en su pregunta, obviamente estas preguntas son sencillas, ¿ah? Les estoy poniendo algo sencillo para que fijen ciertas cosas. Este tipo de preguntas no es del examen, por si acaso. Tampoco son muy parecidas, pero es para que fijen los puntos importantes. Y obviamente ahorita las están sabiendo resolver porque acabamos de dar la teoría, pero cuando les toque el ENAM, les va a venir de todo el curso, entonces tienen que empezar a tener sus puntos objetivos para diagnosticar las patologías que les colocan, ¿ya? Acá nos dice 32 semanas, traumatismo abdominal directo. Basta que te digan traumatismo, accidente, caída, hablamos de DPP, ¿ya? Rotura prematura de membranas, es bien extraño que se rompa por un traumatismo o que se rompa la bolsa por un traumatismo. La ruptura prematura de membranas se da más ¿por qué? Por procesos infecciosos. Por procesos infecciosos, vulvovaginitis, itus, ¿ya? No se asocia a traumatismo. Que se asocia a traumatismo es un DPP. Como les digo, ahorita les parece sencillo porque acabamos de hacer la teoría, pero así no van a ser en el examen. Así son similares las preguntas de internado y de NAN, porque ahí les preguntan de todo, entonces tienen que saber discriminarlas. Doctora, una pregunta, doctora, con respecto a la anterior pregunta. Y Dime. ya que la paciente sufrió violencia familiar o golpes, obviamente pudo haber sufrido algún tipo de golpe a nivel de todo el abdomen, no, el feto no tiene ningún sufrimiento, o sea, ningún traumatismo. ¿Podría No, ser que pueda presentar? un traumatismo por golpe. Es bien difícil porque al feto lo están protegiendo las bolsas, la bolsa amniótica que actúa como amortiguador sobre la placenta que también lo está protegiendo y sobre las paredes del útero. Entonces, cuando hay un traumatismo, se golpea el útero y lo más lábil que tiende a romperse es la placenta. Entonces se desprende, pero el bebé está envuelto en una bolsa. Esa bolsa utiliza como térmico, como amortiguador de golpes, para disminuir los sonidos ante cualquier traumatismo. Se está protegiendo. Está en agua el bebé. Es bien raro que se golpee directamente por un traumatismo. No es frecuente. ¿Quedó clara la pregunta? La respuesta, Sí, perdón. doctora. Sí, doctora, sí. Ok. A ver, léenos, Nicole Gama. Voy a llamar a los que están respondiendo, doctora. porque léenos, por favor. Una mujer casada de 35 años de edad, gesta 4 para 3, aborto 0, que ahora está aproximadamente en la semana 36 de gestación. Presenta hemorragia vaginal copiosa, sin dolor, 2 horas antes de la admisión al hospital. A la exploración física, el útero es blando y no doloroso. La frecuencia cardíaca fetal es de 140 irregular, el vértice está flotando y no hay evidencia de hemorragia o signos de membrana rota. Los signos vitales maternos son estables. ¿Cuál de las siguientes constituye el diagnóstico más probable? Carcinoma cervical, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normicenta, vasos previos, hematuri. En ese caso, podría ser placenta previa. Ya, placenta previa, a ver, todos de acuerdo. B. Ya no quieren poner su respuesta, no quieren que los llamen. Pongan su respuesta sin miedo. B, ¿verdad? B es lo más frecuente. ¿Por qué? Edad, multiparidad, gesta 4 para 3. Tiene multípara. Hemorragia vaginal copiosa sin dolor. A la exploración física felizmente no está alterado.
Pero ¿qué pasaría si a mí me dicen a la exploración física, útero blando, doloroso, pero se evidencia frecuencia cardíaca en 105? Hay evidencia de membranas rotas con sangre. ¿Qué pondría yo ahí? ¿Cuál sería la alternativa si les cambio ese caso clínico a como les estoy narrando? A ver, pónganlo. ¿Qué alternativa marcarían ya con lo nuevo que les he narrado? Carcinoma, plaza previa, DPP, maturia. Basa previa, pues dijimos que la basa previa, rotura de bolsas con sangrado, sufrimiento fetal, está con 105 latidos el bebé, pero la paciente llega con sangrado, llega sin dolor, es un sangrado indoloro también, pero es un sangrado que afecta al bebé de manera directa porque sangran los vasos directos del bebé. Ahí sí sería basa previa. ¿Ok? Muy bien, continuamos. A ver, léenos, por favor, Leonardo. Sí, doctora. Leonardo, Gestante de 37 semanas, acude a emergencias por dolor abdominal intenso, examen palidez marcada de piel y mucosa, presión arterial 80/50, mente mercurio, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria 20, latidos cardíacos fetales no audibles. A la palpación del abdomen se evalúan partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? A, placenta previa. B, desprendimiento prematuro de placenta. C, basa previa. D, desgarro cervical. E, ruptura uterina. a ver, ¿qué marcas? Dinos tu respuesta. La E, doctora, ruptura uterina. A ver, todos de acuerdo. Efectivamente, ¿no? Emergencia, dolor abdominal intenso. ¿Está con signos de shock? Sí. Palidez marcada, presión 80/50, frecuencia 130. Latidos cardíacos no se oyen y se palpan partes fetales. Se palpan las partes fetales. ¿Esto es una ruptura inminente o una ruptura consumada? Consumada. Consumada. Fue inminente cuando tuvo ese dolor intenso, pero ya ahorita está con signos de shock y con palpación de partes fetales y ya no se escucha los latidos porque ya está consumada. Entonces, vean la diferencia entre signos inminentes y signos de rotura consumada. Por favor, ahí no se van a confundir en el examen. Así no van a hacer las preguntas, pero es para que fijen esas partes, ¿ya? Ok, sigamos. Léenos, por favor. Arnaldo, ¿puede ser? Arnaldo, léenos. Sí, doctora. Primigesa de 23 años de edad, con 37 semanas de gestación, ingresa a la emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? Lee las alternativas y nos dices tu respuesta. Examen digital de cervix. B, test no estresante. Inducción de trabajo de parto. D, ruptura de membranas. Y E, examen de ultrasonografía. La E marcaría. Ultrasonografía, inmediatamente, ¿no? Hemos dicho primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estabilizar a la paciente. Está sangrando su vía o doble vía, dependiendo de sus signos vitales. Si el bebé está bien, el bebé es un segundo plano. Lo primero es la mamá. Se mantiene estable la frecuencia cardíaca, más tranquilos, pero le practicamos una ultrasonografía, ¿no? Y eso nos va a determinar el tipo de placenta previa que vamos a tener. ¿Cuáles son los tipos? Dijimos
total, parcial, de inserción baja y marginal. Tienen que saber los tipos y cómo se diferencian por ecografía. Acuérdense, de inserción baja va entre 2 a 5 centímetros de loci. Marginal de 0 a 2 centímetros de loci. Oclusiva parcial llega al loci, mas no lo atraviesa en su totalidad. Y oclusiva total atraviesa todo el orificio cervical, ¿no? ¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la exploración vaginal durante el embarazo? Carcinoma cervical no está contraindicada, gonorrea menos, prolapso de cordón no, placenta previa sí. Dijimos que está contraindicado el tacto vaginal, de frente una especuloscopía y de ahí una ultrasonografía. Léenos, por favor, Fátima. Ya estamos terminando, Fátima. Gestante de 38 años, cesariada anterior 3 veces, con diagnóstico de placenta previa. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Distocia funicular, acretismo placentario, pasa previa, ruptura uterina, ruptura prematura de membranas. Acretismo placentario. El La B. acretismo, ¿no? El acretismo. Dijimos que el acretismo es una mala invasión de la placenta. 3 tipos de acretismo: acreta, increta, percreta. ¿Cuándo aumenta el factor de riesgo? Pacientes que en este diagnóstico tienen placenta previa. En esta gestación tiene placenta previa y tiene como antecedentes cesáreas anteriores. A mayor cesáreas anteriores, mayor acretismo placentario. Una cesárea anterior aumenta al 5% el riesgo de acretismo placentario en este embarazo, con placenta previa. 2 cesáreas anteriores aumenta al 10%. 3 cesáreas anteriores lo aumenta al 20, al 25% el riesgo de acretismo. Tratamiento del acretismo placentario, histerectomía. No va a salir esa placenta y se va a sangrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Con los casos clínicos ya hemos repasado algunos puntos relevantes de todas estas patologías. No olviden repasar factores de riesgo, tipos, clasificaciones en DPP, clasificaciones en placenta previa. ¿Alguna pregunta para ya dar por terminada la sesión? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Ya podemos terminar entonces? Listo. Sí, doctora, gracias. Lean, por favor, el Williams, ¿ya? Del Williams vamos a sacar las preguntas para que no haya opciones de reclamo, porque el año pasado ha habido un poco de eso. Parece que se confundieron y se basaron en las diapositivas que yo les envié. Entonces, por eso su delegada me pidió ahora las diapositivas y le dije que no, porque el año pasado, bueno, en el primer semestre se basaron y todo lo leyeron y lo memorizaron las diapositivas. Entonces, como no lo dije en clase, no querían hacer válida la pregunta. Y no es así, ustedes tienen que acostumbrarse a estudiar de literatura, del libro. Su libro base es el Williams. Entonces, igual vamos a tratar de hacer las preguntas sencillas para que puedan entenderlas en base a lo que se ha explicado, pero por ahí de repente saldrá alguna pregunta del libro, así que no se confíen. ¿Ya? Listo, muy bien, damos por terminada entonces la teoría para hoy. Chao, chao. Gracias, doctora. Ok, adiós.